Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Cuéntenos un poco su opinión personal, nada más, por supuesto, sobre la situación presente y de un futuro a muy corto plazo de Francisco. ¿Qué es lo que se comenta? ¿Qué es lo que se espera? ¿Podría salir de esta o realmente su situación es bastante comprometida en cuanto a poder recuperar sus funciones como pontífice? O sea, no deja de ser pontífice en este momento, sino sus funciones administrativas en el Vaticano. Bueno, no es una pregunta fácil y a mí lo primero que me gustaría decir, Agustín, es que este tema lo tenemos que tratar primero con mucha delicadeza porque en torno al Papa Francisco hay muchas sensibilidades, evidentemente, ¿no? Primero, cualquier católico pues es el Papa. Entonces, claro, simplemente ya de entrada el respeto a una persona que es el Papa, que además es una persona mayor, que está sufriendo, que está en el hospital. Y otra cosa distinta es la comunicación vaticana, ¿no? Todo lo que se desprende de la comunicación del Vaticano es... A veces hay días que más claro y otros días que menos claro y tienes que saber leer entre líneas. Entonces, es difícil. Yo no me atrevo y lo que es en el Vaticano todo es muy prudente, ¿no? Sí es verdad que los primeros días hubo algunos cardenales que se pusieron muy nerviosos porque de inmediato los medios empezaron a hablar de posible renuncia del Papa, ¿no? Y a los pocos días ya de cónclave. Entonces hubo cardenales muy pausados, pero por ejemplo el cardenal Lo Giudice, que es el arzobispo de Siena, o el cardenal Hollerich, respecto del cónclave, no quieren oír ni hablar, ¿no? Entonces, yo no me atrevo personalmente a decir nada porque esto, primero, el Papa, como cualquier persona enferma, que intuimos que está de cierta gravedad, está en manos de Dios, ¿no? No sabemos. Hay doctores que te dicen que una persona, independientemente de la edad, con una neumonía bilateral sí que pueden llegar a recuperarse. Lo que no sabemos bien es el estado en que pueda quedar esa persona y más una persona con la agenda que tiene un papa. Es difícil pensar que puede volver en plenitud de facultades al Vaticano, pero yo no me atrevo a decir nada porque igual se recupera o no, realmente no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que conociendo la personalidad del Papa Francisco, él firmó una carta de renuncia al poco de llegar al pontificado, después de la experiencia de Benedicto XVI, pero él siempre ha dejado claro que es si sus funciones cognitivas estuvieran mermadas. Pero como lo hemos estado viendo en los últimos tiempos, pues como cualquier persona mayor, ¿no? Pues que va en silla de ruedas, pero él, su capacidad de gobierno de la Iglesia, su capacidad cognitiva, que es lo fundamental, lo tiene bien. Ahora en el hospital no lo sabemos, porque cuando tú lees en las notas de prensa del Vaticano, de la sala estampa, cuando se lee, el paciente atiende, hoy está orientado y atiende bien a las indicaciones. Pues tú dices, ¿habrá tenido algún episodio en el que ha perdido un poco el sentido de la orientación o el dónde está o el reconocimiento de sí mismo y de otras personas? Que a veces puede ocurrir y sobre todo en episodios donde hay falta de oxígeno. Así es. Porque si el oxígeno no llega al cerebro, en personas mayores es recurrente que puedan tener lagunas. Yo no digo que esto esté ocurriendo, pero que pudiera ocurrir, ¿no? Pero vemos que se siguen publicando, hoy mismo ha hecho un nombramiento de un arzobispo filipino. A diario van saliendo notas firmadas por el Papa. También es verdad, la semana pasada, por ejemplo, salió un quirógrafo que a mí me hizo gracia porque estaba firmado el 11 de febrero, 3 días antes de ingresar en el hospital, y lo publicaron, pues yo creo que 15 días después. Entonces, ahí dices una de dos, o la burocracia ha fallado, porque el Papa lo firmó el 11 de febrero y lo publican un 26, un 27 de febrero, cosa que no es habitual, que se demoren 15 días. Entonces, es difícil ver, pero yo no me atrevo, creo que no sería prudente decir nada, ni se va a recuperar, porque no lo sé, si va a volver, en qué condiciones o si va a fallecer y no sabemos dentro de cuánto tiempo en el hospital. Ahora mismo el cuadro es complejo, que es lo que nos dicen, y se intuye por la edad y por todo que la situación es difícil. Ahora, el tema de la firma de documentos, porque la semana antepasada el Papa firmó el decreto para la canonización de José Gregorio Hernández y de otros beatos que estaban en la lista, luego de la visita del cardenal Pietro Parolin y del cardenal Parra Peña. Entendemos que incluso se firmó el 21, pero no lo publicaron sino como hasta el 24, 26.
Lo que le quiero referir con esto es que pudiera estar pasando porque entiendo que ayer también nuevamente lo volvieron a visitar el secretario de Estado, que es Pietro Parolini, y Monseñor Parrapeña. Es decir, que estas visitas son un poco para que él dé su beneplácito, independientemente de que la rúbrica no sea estampada con su propia mano, etcétera. Es decir, que el hombre pudiera estar de alguna forma dando su buena pro para la gestión que otros están haciendo por él. Sí, a ver, es evidente que han restringido las visitas a dos personas, al cardenal Parolín, porque es el secretario de Estado, es el segundo de a bordo, y al vicesecretario, ¿no? Bueno, al monseñor Edgar Peña, porque oficialmente a quien le hubiese correspondido esa visita hubiese sido al cardenal Marcello Semeraro, que es el prefecto del dicasterio para las causas de los santos, pero se entiende que en el estado en el que pueda estar el Santo Padre, pues que le visite uno que lleve los papeles correspondientes, que traten los temas. Eso es comprensible, ¿no? Porque debe estar bajo muy estricta vigilancia en el sentido de no admitir visitas, ¿no? Los primeros días vimos que fue Parolin y la presidenta de Italia, la señora Giorgia Meloni, pero nadie más ha aparecido por ahí. Entonces, bueno, es natural que sea Parolin. Lo interesante de ese documento, de esa firma de los beatos, es que ahí el Papa convocó a un consistorio ordinario de cardenales, pero no hay fecha. Entonces, quiere decir que cuando vayan a tratar la aprobación de esos beatos o si se les eleva a la canonización y si se determina una fecha de canonización, están presentes todos los cardenales, pero no han dicho la fecha. Es una situación difícil. Yo me pongo en el lugar de las personas que están en la Curia Vaticana y bueno, ahí el que está ahora manejando todos los hilos es el cardenal Parolin y luego cada uno, ¿no? en su dicasterio, pero deben estar bastante nerviosos porque no saben a qué atenerse. Ahora, Paloma, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, me imagino que en muchos países, en España tal vez igual, o en los países modernos y democráticos, hay mecanismos para el traspaso de poderes ante ciertas situaciones eventuales o catastróficas. Por ejemplo, acá en los Estados Unidos, Reagan sufrió un atentado en 1981 que lo mantuvo al borde de la muerte durante varios días. Si Reagan hubiera sufrido un disparo, por ejemplo, en la cabeza como el de Kennedy, pero que no lo hubiera matado, pero lo hubiera dejado en coma, pues después de un número de días donde los médicos certifican que ya no tiene posibilidad de recuperarse, se hace un traspaso de poderes hacia la figura del vicepresidente. Recordemos el caso de Ariel Sharon, quien fue primer ministro de Israel, que cayó en coma y estuvo un montón de años en coma, pero el gobierno israelí fue traspasado a otra persona. ¿En la Iglesia Católica hay algún mecanismo donde si el pontífice sufriera un proceso ya neurológico que quedara incapacitado o quedara en coma o quedara en alguna situación intubado, que no pudiera desempeñarse como tal, ¿hay algún mecanismo de traspaso de poderes o hay que esperar físicamente a un fallecimiento para entonces concretar un nuevo cónclave? Mira, ya sabes que las cosas del Vaticano son curiosas. Estrictamente lo que pregunta de traspaso de poderes no existe. Porque cuando tú lees la documentación, lees la normativa, las constituciones, te hablan de sede vacante. Y la experiencia más reciente que hemos tenido de sede vacante es cuando el Papa Benedicto XVI renunció. Entonces, él renunció a seguir adelante como Papa en el pontificado y quedó la sede vacante. Y a partir de ahí se convoca un cónclave. Y los demás casos que hemos conocido es cuando ha habido fallecimiento de papas, pero cuando tú lees la normativa te hablan de sede vacante. En ningún lado te dicen traspaso de poderes. En caso de limitación se da por hecho, se presupone que siempre cada pontífice deja algo escrito en caso de que ocurra algo. Le puede dar una hemiplegia, pues puede padecer un atentado, pero también con Juan Pablo II vivimos un atentado. Y no hubo traspaso de poderes porque estaba vivo hasta que se recuperó. Entonces, estrictamente no hay traspaso de poderes. Lo que hay es, en el momento que hay sede vacante, aparece la figura del camarlengo, que no ejerce como papa, nadie puede ejercer como papa, pero digamos que es la persona como que un se regente hace cargo, temporal. Exactamente, como un gerente temporal, pero nadie ejerce de papa, ni el colegio, nadie toma decisiones. Es más, cuando fallece un papa,
automáticamente todos los prefectos, que yo lo explico en España, que son como los ministros, ¿no? Cada uno de los dicasterios, todos automáticamente cesan de su cargo. Así. Todos, excepto 3. El camarlengo, el penitenciario mayor y el limosnero de su santidad, porque es algo de tradición de siglos, donde el limosnero sigue pidiendo dinero o haciendo obras de caridad en nombre del pontífice, ¿no? Son cosas interesantes, pero estrictamente no. Y es el camarlengo el encargado, es el camarlengo el encargado de toda la organización del cónclave, ¿es correcto? No, la organización del cónclave corresponde al decano del colegio cardenalicio, y al vicedecano. Sí, no tiene razón, sí. Pero el camarlengo también interviene, evidentemente, pero es un cargo, digamos, como de más arriba. O sea, de todo lo que es, pues en la curia, o sea, es que más aparte del cónclave, que es una cosa temporal que dura el tiempo que duren las votaciones, la maquinaria sigue funcionando, ¿no? Entonces hay cosas que una persona tiene que velar, tiene que supervisar, esa es su función y, por supuesto, ayudar en lo que es el Yo me voy a tomar, Agustín, el atrevimiento de hacer la pregunta. Se habla de un filipino, se habla de 2 africanos, se habla de un asiático y se habla de Pietro Parolini. Son los papables. ¿Vamos por ahí? Bueno, yo tengo dicho, mi línea, mi estilo personal, y lo digo aquí, es nunca voy a decir quién es papable. Ahora, sí que, además, mira, depende, Carlos, de en qué país y en qué continente estés. Así es. Porque si tú lees las noticias, hoy, por ejemplo, leía una que me hacía mucha gracia de un cardenal, que no voy a decir quién, una noticia en Irlanda, en un pueblo pequeñito de Irlanda, porque ese cardenal, su abuelo era irlandés y luego emigró a Estados Unidos y entonces pues los de ese pueblo irlandés pequeñito están muy contentos como que a lo mejor ese cardenal puede ser candidato al papado. Pero bueno, se oyen nombres, pero yo creo que se oyen nombres sin a mí me gustaría que los periodistas que se lanzan a poner esos titulares primero hicieran un análisis sobre hay 2 pilares en los que se fijan los cardenales. Uno es la situación interna de la Iglesia, atendiendo a esa situación interna de la Iglesia, cuál puede ser la persona más adecuada, y luego la situación del mundo, ¿no? Perdón, Paloma, vamos a hacer algo, porque usted toca un punto ahora que abre, es como cuando uno va a una cueva y entra por la cueva principal, pero llega a un punto donde hay un ramal hacia la derecha que a su vez presenta grandes interrogantes porque la cueva se extiende y hay que explorarla. Usted ha abierto la puerta de la situación actual de la Iglesia. Y es imposible, en los 2 o 3 minutos que nos quedan, abordar un tema como ese. ¿La podríamos molestar para la semana que viene? Nuevamente, para hablar de la situación actual de la Iglesia con vistas al continuismo después del Papa Francisco, sea ahora, sea el mes que viene, sea este año, sea el año que viene. Por supuesto, y ninguna molestia, Agustín. Sí, por supuesto. ¿Cómo no? Porque encantada. Sabemos que Francisco ha hecho unos cambios extraordinarios en lo que es el colegio cardenalicio. Retiró a algunas personas de cierto corte, introdujo a nuevos cardenales de cierto corte y de cierta ideología, y evidentemente, pues de ahí va a surgir el próximo Papa. Pero quisiéramos que usted nos explicara exactamente en la próxima visita, en la próxima entrevista, por dónde van los tiros. Sí, Agustín, pero me gustaría, antes de despedirnos, me gustaría aclarar una cosa. Sí. Hay personas que dicen, como el Papa Francisco ha nombrado al 98% del colegio cardenalicio, todos son de su estilo, ¿no? Y de su pensamiento. Okay. Y yo eso niego la mayor. Y además invito a las personas porque pueden ver los perfiles de los cardenales. Ha nombrado a hombres verdaderamente extraordinarios, ortodoxos, y con unos perfiles muy interesantes, mucha capacidad, muy buenos pastores. Es cierto que ha nombrado a otros que no se entiende por qué los ha nombrado, pues porque no tanto por la procedencia del país, no es eso el punto, porque hay algunos, por ejemplo, el cardenal Francis, Sebastián Francis de Malasia, que es un lugar chiquitito, un lugar donde hay mucha población musulmana y el catolicismo allí es vibrante y pujante, y este cardenal tiene mucho que decir y mucho que hablar con mucha sencillez. Entonces, yo quiero negar que esa afirmación gratuita de que todos los que ha nombrado el Papa Francisco, para nada. Bueno, lo vamos a continuar la semana que viene, porque por ahí queremos que usted nos ilustre para saber más o menos qué es lo que podemos esperar
después que termine este papado. Desde luego no nos vamos a aburrir. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches para Gracias.